Estaremos siguiendo de cerca esta caminata y su significado profundo. Al final de cuentas, estamos hablando de lo que aquí se plantea no como una confrontación al presidente, pues lejos estaría este grupo de personas que están promoviendo la caravana. De lo que se trata es de encontrar una salida y sobre todo de revisar y de regresar al punto de una discusión ya abierta, de documentos ya existentes. Hay que recordar que en diciembre de 2018, bueno, hubo primero una reunión, aquella reunión tan fuerte en Tlatelolco, aquella reunión que se realizó el 14 de septiembre de 2018 en Tlatelolco, donde se inició un proceso. Después ya hubo todo un aterrizaje de este proceso con una agenda integral de justicia transicional que se entregó en el mes de diciembre. Y bueno, pues el tema es qué ocurrió con esta agenda de justicia transicional, qué ha ocurrido con la promesa o compromiso, mejor dicho, de una comisión de la verdad nacional y de comisiones de la verdad que pudieran ayudar a procesar con una agilidad distinta a la que pueden tener procesos judiciales abiertos sobre miles de casos de justicia en México. Bueno, todo eso es lo que está pendiente. Todo eso es lo que debe continuarse, debe retomarse y debe asumirse pues una responsabilidad de Estado frente a este fenómeno que sin duda marca a la sociedad mexicana de una forma muy dolorosa y muy desgarradora. Tiene que enfrentarse el asunto de una cierta manera. Hay ya materia prima discutida entre especialistas, hay ya compromisos que se hicieron en su momento. Recordamos conversaciones con la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en este mismo programa, en CNN también tuvimos oportunidad de conversar con ella, con los responsables de la política interna de este país sobre un tema como este. Ahí están las declaraciones, ahí están las discusiones entre los expertos y una suerte de ruta que está por lo menos delineada en estos documentos y en estas informaciones que forman parte de una agenda integral de justicia transicional. Voces de personas muy calificadas para delinear esas rutas que el Estado tiene que recorrer para enfrentar este fenómeno de violencia, de desapariciones, de impunidad rampante. Tenemos dos territorios. Que tiene que ver con la llamada justicia transicional, que tiene que avanzar y que hay un compromiso del jefe de Estado para que eso ocurra, y la caminata, entre otras cosas, lleva a cuestas esta pregunta: ¿qué ha pasado con ello? ¿Qué ha pasado con lo que se planteó como una ruta para encontrar un grado de justicia y un grado de verdad de todo lo que ha sucedido en México en esta materia? Paralelamente, vemos el intento de hacer una reforma a la justicia penal para abatir este grado de impunidad tan grande que tiene México. Y bueno, pues un primer intento fallido que se presentó hace unos días, como aquí lo hemos analizado ampliamente, y la necesidad de que el gobierno, el Congreso, encuentre los canales y las herramientas judiciales para que se procesen los casos de criminalidad tan extendidos que hay en México en esta materia. Son estos dos caminos que no son excluyentes, que deben estar presentes de forma muy vigorosa en México para que, por un lado, la justicia y sus protocolos y procedimientos que están y deben estar en la ley, y por otro lado, mecanismos diferentes que otros lugares del mundo han han aplicado para buscar esos dos elementos esenciales: la verdad y el grado de justicia que se pueda obtener después de tanta brutalidad cometida. Esta caminata lleva a cuestas, entre otras cosas, este planteamiento de qué se ha hecho y qué no en estos dos territorios. En la justicia transicional, que incluye figuras como la Comisión de la Verdad o las comisiones de la verdad y sus características que son distintas a las del Ministerio Público.
Y bueno, pues se trata de empujar para que sucedan las cosas. No se trata de dinamitar la posibilidad que hoy tiene México con un gobierno que surgió con una enorme legitimidad por los votantes que por millones acudimos a las urnas y que finalmente tiene una responsabilidad y un mandato. Por esto esta parte donde el presidente López Obrador dice, yo no los voy a recibir, mejor que lo reciba el gabinete porque esto no debe ser un show. Desde luego que no debe ser un show, pero yo me pregunto, ¿de qué show estamos hablando? Estamos hablando de una realidad que requiere el más alto nivel de atención del presidente de la República para abajo, empezando, por supuesto, por la sociedad misma. Así que, bueno, creo que estamos frente a un tema en donde la sociedad tiene que estar muy alerta sobre el tipo de cosas que necesitamos, y una de ellas es, pues, la expresión, una de ellas es la manifestación, porque me parece lamentable que se quiera trastocar el sentido esencial de una caminata, de una expresión social, de víctimas, porque las personas que están ahí esencialmente son víctimas. Cada una de ellas, o la mayoría de ellas, ha tenido una historia trágica, tiene una historia trágica que contar, que no se nos olvide que antes que cualquier otra cosa, estas personas que convocan a la caminata son víctimas de la delincuencia, de la violencia y sobre todo de la impunidad. De eso y no de otra cosa es de lo que estamos hablando. Es, al final de cuentas, un país, México, que debe hacer valer todos los recursos sociales, organizativos, intelectuales, para encontrarle una salida a todo esto. De la mano del presidente, de la mano del Congreso, de la mano de los que de la mano quieran estar, para encontrar una salida precisamente a esto. Y al final de cuentas, esto no es un tema de ellos, es un tema de todos. Es un tema de una sociedad en donde cualquier persona en un contexto de criminalidad como el que marca a buenas regiones del país, le puede suceder a cualquier ciudadano y persona en un contexto como el que México vive, en lugares como esta zona fronteriza donde ocurrió la masacre de los Levarón, o en donde han ocurrido otras cosas recientemente, los 10 cuerpos calcinados dentro de un camión en Guerrero. Esto apenas ocurrió hace unos días, o lo que ha ocurrido en tantos otros lugares del país y sigue ocurriendo trágicamente. ¿Cómo nos dejaron al país?, diría el presidente, y tiene razón. Y es precisamente junto con la sociedad, con el grupo de personas que van a caminar, o con los que no van a caminar, pero que acompañan esta expresión social, que se tiene que salir de este entuerto, que se tiene que salir de este atolladero trágico y terrible que México no se merece. Así que yo creo que lo más importante en este momento es aquilatar el significado que tiene la manifestación, la expresión pues libre, la expresión desesperada también de personas que están diciéndole al gobierno mexicano ¿qué han hecho? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino? Ya tenemos una agenda que acordamos pues ya hace un rato, hace más de un año, y que forma parte precisamente de las directrices que especialistas en la materia pues han determinado de cómo puede México procesar estas cosas. Así que a mí me parece que la caminata merece todo el respeto de la sociedad, y la decisión del presidente de no recibirlos personalmente creo que es equivocada, porque ¿qué es lo que podría pasar? El presidente no quiere un show. El presidente no quiere que se afecte la investidura presidencial. Pues un presidente que si algo ha hecho es estar en contacto permanente con las personas todos los días, todo el tiempo, a cualquier hora, fines de semana, lo que hace el presidente de la República, esa es su definición esencial, es estar en contacto con las personas, que lo toquen, que lo abracen, que le digan, todo lo que sucede en torno a López Obrador es eso. ¿Por qué en este momento no? Porque hay una circunstancia que puede derivar en un reclamo. Y si ese reclamo se da, más que rechazarlo, hay que analizarlo y actuar en consecuencia.
como jefe de Estado, como gobernante de este país y como alguien que tiene un mandato enorme que tiene que cumplir de la mano de los temas principales, que en este caso tienen que ver con la justicia y con la búsqueda de salida a la impunidad. Yo creo que el presidente López Obrador debería reconsiderar esta idea de no reunirse directamente con ellos. Yo no creo, y no debería tampoco del otro lado, del lado de los que van a caminar, pues ninguna ofensa, ningún agravio a un presidente que tiene esta realidad que nos ha caído a los mexicanos por situaciones como las que hoy sabemos involucran a personajes que traicionaron su responsabilidad pública. Hoy mismo veremos qué pasa con Genaro García Luna en Estados Unidos, acusado de ser parte del crimen organizado siendo funcionario público. García Luna, hoy en proceso de negociación o de enjuiciamiento o de la mezcla que sea, se convierte en ese emblema del tipo de traición que se hizo por quienes estuvieron al frente del gobierno de México y que hicieron ese uso de su cargo para enriquecerse y para favorecer al crimen organizado. Si eso ocurrió con el principal personaje del gobierno de Calderón, el personaje que condujo operativamente la guerra contra el narcotráfico, si eso ocurrió, pues eso explica el tipo de fenómeno de corrupción que se dio y se ha dado en México en los últimos años, que produjo cosas como las que estamos hablando: muertes, corrupción, enriquecimiento ilícito, desapariciones, tortura, todo este asunto que forma parte de esta terrible realidad mexicana. ¿Hace bien o hace mal el presidente en no recibir a los participantes de la caminata? En mi opinión, hace mal. En mi opinión, por más que pudiera haber una situación como la que ya vivió el presidente, es verdad, no se nos olvide lo que pasó en Tlatelolco, fue una cosa terriblemente fuerte. Estas personas víctimas que le decían al presidente López Obrador pues sus tragedias, su situación desbordada y el reclamo de hagan algo, ustedes son los gobernantes. Esa es la razón por la cual quisieron llegar al poder, para dar respuesta a los problemas de la gente. Bueno, este es un problema principalísimo y hoy por hoy la caminata se convierte en esta nueva expresión de personas, insisto, fundamentalmente víctimas de una situación así. Ya decía Levarón ayer, si no me equivoco, Adrián o Julián, uno de los dos, decía en unas declaraciones, pues no podemos poner filtro en una caminata, y es verdad. Nadie podría garantizar al 100% que pudieran, en todo caso, haber algún tipo de incidentes o situaciones. No se trata tampoco, porque sería poco operativo, que se reciba a toda la caminata, porque no se sabe cuántas personas serán, pero sí una comisión, un grupo de personas que pudieran representar el sentir de los que forman parte de esta caminata y que se reunieran, sí, con el Gabinete de Seguridad, que está responsabilizado de operar las políticas de Estado para este tema, y con el presidente de la República, creo yo. Pero bueno, ya tendrá su mejor opinión el público, pero este es un tema que no es menor, es un tema, el tema más grave que pueda tener México es este, porque qué cosa más grave puede haber que haya gente desaparecida, que haya gente asesinada. ¿Qué cosa más grave puede ocurrir que México venga cargando decenas de miles de muertos y de desapariciones y de torturas en este país? Es un tema de Estado, es un tema de sociedad, es un tema de todos y de todas, sin la menor duda. Seguiremos hablando del tema, por supuesto, pero por lo pronto permítame compartir esta reflexión al ver lo que se ha dicho en las últimas horas, en este caso en voz del presidente, cuando dice no los voy a recibir, no quiero que esto sea un show. Creo que la palabra es inapropiada, tratándose del tema que se trata.